Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas en el Agro. Hace mucho, si siguen puntualmente las entrevistas, hace rato que no saco una entrevista con alguien, porque como ya saben, andaba en un proceso de mudanza, cambios en la vida, entonces no había tenido la oportunidad de sentarme, como ya saben, hacer este espacio para ustedes, pero el día de hoy valió la pena la espera. Tengo una invitada muy especial en un sentido que, miren, ni siquiera yo sabía que somos de la misma región del país. Y hoy viene con ustedes, vamos a hablar de muchos temas de quizá de su interés, cosas que todos, creo yo, debemos de saber, estemos o no relacionados en el agro, porque pues el día a día nos involucra esto. Ella es Mayra Salmerón. Mayra, bienvenida a Ellas en el Agro. Hola, buenas tardes. Sí, ya son buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que me hayas dado este espacio. Un poquito nerviosa porque no sé qué me vas a preguntar, pero de verdad te agradezco mucho esta invitación. Los Ujú. nervios son parte de, así que tranquila. Bueno, vamos a empezar a romper un poquito el hielo para que te relajes también un poco y a la audiencia, bueno, hay gente que nos escucha a todas horas, ¿eh? Así que nosotras estamos grabando un Ujú, sábado al mediodía, pero hay gente que escucha el podcast noche, día, en trayecto, trabajando y de ujú. todo. Entonces, empecemos. Puedes contestar lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué Va, prefieres? perfecto. ¿El campo o la ciudad? Prefiero el campo, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y es donde crecí, entonces definitivamente el campo. Okey, muy bien. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a, no alcanzar mis sueños, a, dejar esta vida y dejar desprotegida a mi hija. ¿Cuál crees que es el principal reto del agro actualmente? El principal reto del agro, híjole, es que hay bastantes, pero principalmente creo que es la escasez de agua, la sequía por la que están atravesando diferentes zonas del país, aunado a ello el cambio climático, pues que viene afectando la producción de los campos, nuevas plagas, nuevas enfermedades, pues también las curvas de producción, ¿no? Que tiene que ver también con los precios que se están dando en el mercado, la mano de obra, la escasez de mano de obra en el campo. Entonces, también se presentan nuevas actualizaciones a nivel regulatorio que cada vez se vuelve un poquito más complejo y añade pues un grado de dificultad, ¿no? A todos estos desafíos a los que se enfrenta, perdón, el productor actualmente. Claro, coincido totalmente. Sí. Si te definieras en 3 palabras, ¿cuáles serían? Me definiría como una persona responsable, amorosa, sobre todo con su familia, con mi hija, y entusiasta. Okey, la última, ¿quién es Mayra Salmerón? Esa es una pregunta muy difícil. Un Bueno, poco. Mayra Salmerón, pues es una, primero que nada, soy hija, esposa, madre de familia, tengo una niña de 7 años, se llama Emily, entonces ella es mi principal reto, mi principal motor en la vida. A nivel personal, soy una persona que se preocupa mucho por su bienestar, por la parte personal, la parte espiritual, el crecimiento profesional. Actualmente trabajo en Primus Auditing Operations, en la parte de inocuidad alimentaria, perdón, a cargo de la parte técnica de los estándares de inocuidad, Primus GFS, Global Gap. Por ahí también revisamos algunas estrategias de crecimiento de estos servicios. El seguimiento a las auditorías, me toca también de pronto salir a hacer auditorías, emisiones de certificados, en la parte, específicamente en la parte profesional, pues ya tengo algo trabajando en el agro, específicamente en las certificaciones, son un poco más de 10 años que me dedico a esto.
Me gusta mucho el fútbol, de hecho lo practico desde que desde que estaba pequeña, tenía unos de 10 años cuando comencé a jugar. Y amo los tacos también. Me vuelven loca los tacos. Fuera de estos aspectos personales, pues todos me conocen, ¿no? Que en el área en la que me desempeño, pues soy una apasionada por la certificación, todo lo que tiene que ver con regulaciones en materia de alimentos, el proceso de auditoría, me gusta mucho capacitar a los productores, a las personas con las que trabajo. No todo el tiempo tengo el tiempo, ¿no? Pero por ahí cuando se da la oportunidad es algo que disfruto mucho, la parte de enseñar a otros esta información que he adquirido durante todos estos años de carrera. Y dicen que cuando uno capacita vuelve a aprender, ¿no? Yo sí creo eso. Bueno, tienes una trayectoria profesional larga en un sentido de que tienes 10 años prácticamente haciendo la labor que haces, has pasado por diferentes puestos, por muchas cosas, Claro, prácticamente también enfocada desde un inicio en el área agroindustrial, que de hecho ellas en el agro se llama agro por agroindustria, nada más que la gente cree que solo es claro. agricultura. Em, ¿Cómo recuerdas tus inicios en el agro? O sea, a los 6, 7 años que era chica, ¿cómo recuerdas como esas primeras interacciones que tuviste con la agricultura? Claro, ay, esta pregunta me va a traer mucha nostalgia y muchos recuerdos de mi Puedes infancia. llorar, no te preocupes. Sí, yo los primeros acercamientos que tuve en el agro fue trabajando, ¿no? Eh, Hablábamos fuera de la grabación que yo soy de Charay el Fuerte, Sinaloa. Es un pueblo rural donde la principal actividad pues es la agricultura, ¿no? En aquel entonces era la única fuente de empleo. Pues yo soy hija de una madre que por muchos años fue jornalera, mi papá se dedicaba a los riegos agrícolas, y pues como era un pueblito pequeño, muy pobre, eh, nos tocaba a muchos niños ir a trabajar al campo, ¿sabes? Ibas a la pizca que le dicen, ¿no? A la pizca que le dice, a la cosecha. Entonces, pues nos tocaba cosechar de todo, también íbamos a la limpia de los cultivos, no sé cómo le llamen esta actividad en otras partes del país, pero en Sinaloa íbamos a enchorizar frijol, es decir, a Sí. mover el frijol seco de un lugar a otro para que pasaran las máquinas a armar las pacas. Entonces, pues desde muy chica, pues me tocó trabajar, tener estos acercamientos. Obviamente en aquel entonces las prácticas de inocuidad en el campo pues no existían, no estaban implementadas. Y en ese entonces pues mi mentalidad de niña veía cosas y yo decía, ¿será esto lo correcto? Y te lo Por comías. ejemplo, claro. Por ejemplo, desde el hecho de que no había instalaciones para hacer tus necesidades. Claro. Entonces, Y también hablando del hecho sí, que dices, yo iba con mis papás, o sea, hoy en la regulación ujú, no está permitido el trabajo infantil. claro. Ujú, ¿Qué opinas tú al respecto de una vez tuvimos una discusión en un foro respecto ujú, al trabajo infantil y hablábamos de una familia que conocíamos, de hecho en Sinaloa, pero que ellos venían de Chiapas y la señora tenía 6 hijos, o sea, y decía, es que son 6 manitas que pueden llevar dinero a la casa y es hablando de un niño que pues puede caminar y hacer una labor, ¿no? Eh, o decía, o no te traigas al niño, pues no vengo yo a trabajar tampoco, ¿no? O sea, porque ¿dónde claro, dejo a las criaturas? Y nos tocaba ver, caminábamos en el campo y estaban, pues ahí acostaditos en una sombrita de un árbol, ¿no? Pero son cosas que hoy se están regulando, se está viendo, como tú ujú, dices, pues ponerle un baño al jornalero para que haga sus necesidades, etcétera. Pero ¿cómo vivías tú esto? O sea, como dices, ni me ujú, pasaba por la mente quizá que existía una regulación, pero claro. cómo desde la experiencia, ¿cómo lo vivías?
Fíjate que esta parte de cómo han ido cambiando las regulaciones, las entiendo porque me tocó vivir la otra parte donde no había regulaciones. En el tema del trabajo infantil, pues yo siempre voy a estar a favor de que los niños tengan derecho a la educación, al esparcimiento, a que desarrollen y vivan sus etapas conforme lo que debe de ser. Entonces también me pongo del otro lado y yo si no hubiese tenido esa oportunidad o esa posibilidad, pues difícilmente hubiese terminado mis estudios o difícilmente hubiese adquirido ciertas habilidades o ciertos valores, ciertas experiencias que en ese entonces, por lo que viví, pues lo agradezco que en este momento me son útiles porque lo viví en ese entonces. Sí es verdad que también me tocó ver temas de accidentes con los niños que se caían al canal, hasta fallecimientos de niños porque eh, pues se ahogaban mientras los papás trabajando, los niños jugando en las áreas cercanas al campo y pues ocurrían estos accidentes muy tristes, ¿no? Entonces, es algo que entre sociedad, gobierno y los entes que regulan estos temas, tenemos que trabajar o ser más conscientes de cómo aplicarlos o llevarlos a la práctica de una manera responsable, de una manera consciente, sin dejar de vista la otra parte, ¿no? El entendimiento y la empatía a las familias que tienen esa necesidad. Entonces creo yo que estas regulaciones tienen que ir a la par con, ok, ¿qué proyectos voy a implementar para apoyar a estas familias? No nada más decir la regulación es así, la tienes que cumplir. Creo que es Claro. importante estos proyectos que se desarrollan a la par, que se establecen estos requisitos, ¿no? Estas nuevas regulaciones. Eh, pues creo que la empatía en este sentido es muy importante voltear a ver la otra parte, la otra perspectiva. ¿Y qué crees que es lo que más se les complica a las, hablemos, agrícolas, campos, o sea, a toda la gente que se quiere certificar o alinear a estas regulaciones? ¿Qué crees que es esa complejidad que tienen de, precisamente hablamos de un tema de empatía, ¿no? O sea, tengo Claro. esta situación, tengo estas Ujú, personas, pero a la vez quiero alinear mis procesos o mis actividades agronómicas. O sea, ujú, ¿cuál has visto tú que es la principal, ujú. pues sí, la principal implicación que tienen o como el dolor de cabeza que tienen antes de iniciar con un proceso? Claro, pues definitivamente el tema de las personas, la cultura, es decir, que las personas comprendan el porqué y la importancia de lo que están haciendo y que esto lo adopten en un comportamiento constante, no nada más de un día en lo que pasamos la auditoría, sino que esto se convierta en el día a día. La parte de fortalecer esa cultura de inocuidad, creo que es uno de los retos a los que se enfrentan las empresas. Pues también por el tema de escasez de mano de obra enfrentan a muchos temas de rotación de personal. Eso complica la capacitación porque se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Donde siempre tienen que estar capacitando a personal nuevo. Y particularmente ahí es donde donde está el reto de encontrar formas y alternativas para que el sistema de inocuidad sea capaz de funcionar pese a todas estas variantes o pese a estas situaciones que enfrenta el sector de escasez de mano de obra, de sequías, las variables con los precios e inclusive pues la parte económica también toma relevancia porque pues si no hay precios en el mercado, el producto no se puede comercializar a los precios que al productor le gustaría. Y en cuestión de inocuidad, no significa que el productor va a recibir más dinero por estar certificado o no. Entonces sigue siendo una inversión que al final del día es un costo adicional en los sistemas de producción. La certificación en sí es una inversión. Entonces tiene que haber como un equilibrio entre todos estos factores para que el productor pues siga comercializando
y siga manteniendo la rentabilidad de sus cultivos. Claro, bueno, aquí Ujú. mencionaste muchos conceptos que a veces, porque nos escucha Sí, todo tipo de gente, me gusta como aclararles. claro. Y coincido el que la certificación al final es una inversión que en muchos casos, se paga por un mercado específico, ¿no? A mí me gusta Exacto. llamarlo, Ujú. digo, quien se certifica en algún esquema es porque tiene una parte interesada o un cliente que se lo exige de alguna manera. Digo yo, ojalá, yo digo, tengo un tema que digo, ojalá, pero no todos se certifican de buena voluntad, ¿no? O sea, viene de Ujú. un requisito. Hablamos de auditoría. ¿Qué, ¿Qué es auditoría si lo definieras a la gente en un concepto claro y sencillo? Claro, el término auditoría es un término más técnico, pero si tuviese que definirlo pues en palabras sencillas, es un ejercicio donde se compara, se busca evidencia de cumplimiento con ciertos requisitos, con ciertos estándares ya preestablecidos. Ujú. Es, Y hablas del sistema, un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? También para que la gente entienda. Ay, muy bien. Sí, un sistema de gestión es un conjunto de procedimientos, políticas, directrices que establece una organización de cualquier giro, no nada más el agro, con la finalidad de hacer los procesos más eficientes, de mantener la calidad, la productividad, la inocuidad. Hay sistemas de gestión que se enfocan también en medio ambiente, en salud y seguridad del trabajador, pero el objetivo de un sistema de gestión de calidad precisamente es a mantener procedimientos y políticas para hacer las cosas de mejor manera. Ujú. Sí, coincido. A mí también me gusta definirlo como que el sistema es lo que, donde entran todos, o sea, donde entran las Claro. áreas de Ujú. mantenimiento, de producción, de logística, o sea, todo lo que hace que Todo la lo que hace producción se que dé. una empresa Exacto. funcione. Ujú. Y la auditoría Exacto. audita todo ese sistema, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que hace que eso funcione. Bueno, entonces ya le aclaramos a la gente un poquito Sí, qué es gracias. auditoría y qué sistemas de gestión. Ujú. Ahora, empezaste platicando de tu Sí. infancia en el campo, que aprendiste muchas cosas, también viste muchas cosas, y luego, ¿en qué momento sale esa Mayra niña de los campos? Ah, A ver, okey, síguenos sí, nos contando. desviamos un poquito. Sí, entonces, bueno, toda mi vida, pues, yo la recuerdo trabajando en los campos, en la etapa de desde primaria, secundaria, en preparatoria ya cambié un poquito, ya me dediqué más a fui niñera, cuidé a una niña como por 3 años, toda la etapa de la preparatoria. Entonces, desde ese momento, a mí me queda clara una cosa, ¿no? Que quiero estudiar algo relacionado al campo, a los alimentos, y que tengo que estudiar una carrera universitaria para, pues, poder salir adelante, y también me queda claro que, si me quedo en el pueblo, pues, no voy a lograr mucho, que tengo que salir a buscar otras oportunidades. Entonces, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, ese cansancio, el sufrir calores extremos, fríos extremos, andar llena de lodo entre los surcos, pues lo tomé como una experiencia positiva, ¿no? O fortaleza, motivación, digamos, para decir, quiero hacer algo más. Em, Luego entró a la parte de la carrera que estudié en Cobaes 08 en San Blas del Fuerte. Ahí tengo acercamiento con profesores que pues me motivan, ¿no? A ver, bueno, ¿y qué vas a hacer? A mí se me daba mucho la parte de ser buen estudiante, siempre tuve buenas notas. Me gustaba mucho la química, las matemáticas, la física. Entonces, cuando se llega el momento de decidir qué carrera hay que estudiar, pues también yo era consciente que había que salir a los mochis porque ni en Charay ni en las comunidades cercanas, pues hay universidades o las opciones de carrera son muy limitadas, por ejemplo, en la Universidad del Fuerte. Y yo buscaba algo relacionado con eso, con el campo, con alimentos. No quise estudiar directamente la carrera de agronomía,
porque quería algo también con un enfoque más científico. En aquel entonces, pues también mi sueño era trabajar en investigación y desarrollo. Bueno, tú ya sabes que a veces uno tiene muchos planes y la vida te va llevando, ¿no? Si me hubiesen preguntado en aquel entonces si me iba a dedicar a esto, pues no, no lo tenía visualizado. Eh, la vida me fue llevando a esto, lo cual agradezco, valoro y me encanta lo Los que hago. auditores no nacen, se hacen. Así es. Sí, entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonito conocer diferentes formas de producir, diferentes enfoques de aplicar la inocuidad en campo, platicar con los productores, conocer cuáles son sus necesidades, qué problemas tienen. Esa parte es muy bonita. Entonces, ya cuando se llega el momento de decidir la carrera, pues yo busco algo relacionado con esto. También era consciente que no podía salir a estudiar a otras ciudades por la parte económica, siempre fue una limitante en mi familia. Decido entrar a la carrera de ingeniería bioquímica en el Tecnológico de Los Mochis, muy relacionada a alimentos. Después de la carrera me mudo a la ciudad de Hermosillo, al Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, a trabajar en la tesis de la licenciatura. Ahí también estudié la maestría, más relacionada en alimentos de origen vegetal. Ahí trabajaba mucho con vida de anaquel, con manejo post cosecha. Entonces, uno de los tutores de mi tesis le ofrecen un trabajo en manejo post cosecha del pimiento. Entonces, Ujú. él no quiso aceptar ese trabajo y, digamos, me lo ofrece, oye, está esta oportunidad, la aceptas. Claro. Y como yo trabajaba con esas cuestiones ahí en el CIAT, pues decido tomar la oportunidad y me muevo a San Luis Potosí a trabajar en unos Ah, invernaderos de por pimientos. por eso hablábamos. Ahí Sí, uh-huh. ahí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué crees que tu asesor te dio la oportunidad? Porque pudo haber dicho no. O sea, él pudo haber dicho no y que le ofrezcan el trabajo a quien sea. ¿Por qué crees que pensó en ti? Pues yo creo que pensó en mí por la experiencia que yo ya traía en ese rubro. Pues creo que también vio esas habilidades en mí de responsabilidad, de trabajo. La empresa fue muy honesta con él cuando le ofreció ese trabajo. Tenemos este problema en los pimientos, nos ha ocasionado grandes pérdidas post cosecha en la temporada anterior, entonces queremos trabajar en resolver este problema. Entonces, yo sí algo tengo es que es precisamente eso, veo un problema y me emociono y busco las soluciones, lo veo como un reto. De hecho, me parece gracioso, pero yo hice, bueno, me hicieron un estudio, ¿no? Tipo de estos estudios psicométricos que realizan, y una de mis principales habilidades es resolver problemas complejos. Que Entonces, mira que es complejo porque la sí, resolución de problemas yo creo que es una habilidad escasa en muchos sí, profesionistas, entonces que la tengas, pues yo creo que te abre muchas puertas también. claro. Entonces mi tutor pues confía en mí, también se lo agradezco mucho porque en esta empresa aprendí un montón y fue el parteaguas para que yo me dedicara a esto. Entonces, yo ahí en Hermosillo estuve como 4 años, hice la tesis de licenciatura enfocada en alimentos de origen animal, trabajé en el laboratorio de mi tutor de tesis de maestría, posteriormente entró a la maestría ahí en el CIAD. Parte de la maestría me tocó hacerla en la Universidad de Lleida, en España, donde, híjole, también fue una oportunidad bien bonita para mí Qué porque padre. aprendí un montón. Aproveché la oportunidad como no tienes idea. ¿Y allá qué hacías específicamente? O sea, Allá continuaste. trabajaba, uh-huh, Ajá. allá trabajaba con tecnologías de alimentos mínimamente procesados, con aguacate y tomate. Aplicábamos tratamientos, en el caso del aguacate, para retrasar la oxidación, ¿no? De tal manera que estos pudiesen comercializarse en un futuro de manera cortada. Bueno, ya sabes que el aguacate en cuanto se corta hay que comérselo rápido porque comienza Claro. esta oxidación.
Entonces nosotros aplicábamos tratamientos, cisteína, ácido ascórbico y ya veíamos cómo funcionaban estos tratamientos en la vida de Anaquel y cómo también se afectaba la composición química del aguacate, aguacate y tomate. Ujú. Qué padre. Entonces regresas de España. Sí, regreso a terminar la maestría, titularme y ya, ya uno de mis tutores de tesis en lo que se revisaba la tesis y hacíamos todo el proceso, pues él ya me había hablado de esa oportunidad. Era uno de mis tutores, no era mi asesor principal, ¿no? Entonces, pues también se dio este dilema entre quedarme a continuar con los estudios del doctorado o continuar con esta oportunidad. Obviamente mi asesor principal de maestría, pues sí me decía, oye, pero quédate, inclusive si quieres trabajar, pues te ofrezco el mismo monto que te están ofreciendo allá. Pero, sabes, yo quería ya tener ese acercamiento con la industria, aplicar todo lo que había aprendido ya yo le llamo el mundo real, como si la investigación no lo fuera, ¿no? De hecho, la investigación es todo un reto también. Claro. Pero yo quería ya tener esa interacción, esa experiencia del mundo laboral. Y pues decido, ¿no? Decido irme a San Luis Potosí. Yo vivía en un pueblito, en un pueblo, perdón, que se llama Villa de Reyes. Ujú. Entonces, me mudo con la maleta llena de ilusiones. Me mudo para allá. Comenzamos a trabajar en ese problema que tenía la empresa, en esos invernaderos. Pues obviamente para mí fue un reto bien importante porque ahí ya se esperan resultados concretos, ¿no? Y fueron meses de hacer pruebas, de enviar, pues de hacer envíos, monitorear cómo llegaba la carga allá a destino. Hacíamos una prueba, no funcionaba, hacíamos otra, no funcionaba. Entonces era como que, ok, vamos a volver a intentarlo de esta manera. Vamos viendo qué pasó en el proceso, vamos regresando hasta campo. ¿Qué está pasando en campo? ¿Qué manejo le están dando al producto? Y afortunadamente tuve apoyo de todos los ingenieros, de todo el equipo. La verdad sí me sentí muy apoyada en ese reto. Eh, Posteriormente, pues damos los resultados, digamos que se redujeron las pérdidas. Bueno, siguieron habiendo pérdidas, pues, pero ya eran mínimas y ya no era un problema significativo. Entonces, pues ahí en la empresa, en los invernaderos, tenían intenciones de mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad. El director, fíjate que era una persona con mucha visión. Él había trabajado en otras empresas con la norma ISO 22000. Entonces traía como muchas ideas, Y si ajá, la bien alta dirección padres. está convencida, pues ya tienes todo, ya lo tienes todo. Exacto. Y créeme que eso es fundamental, tener el Claro. apoyo y el compromiso de la alta dirección, es súper importante. Entonces me dicen, oye, pues está esto, ¿quieres hacerlo? ¿Nos ayudas con esta parte de calidad e inocuidad? Y yo digo, pues sí, o sea, me interesa, vamos viendo qué oportunidades hay, qué aprendizaje podemos obtener de eso. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento ya con el tema de auditorías, de capacitar a los trabajadores, de ya vivir más de lleno la implementación de un sistema de inocuidad Es- alimentaria. te empezaste a formar como auditora interna prácticamente, ¿no? Y Exacto, aquí, sí. y aquí, bueno, cuéntanos, vamos a hacer otra pausa. ¿Cómo fue Sí. ese cambio de venir de la ciencia, vamos a llamarle así, o sea, de la Ujú. parte de laboratorio, de investigación, allá a la industria? Te pregunto porque yo tengo amigos que se dedican bueno, mucho tiempo se dedicaron a la investigación y yo en un momento lo pensé como salir de la carrera, entrar a maestría. Platiqué con un amigo de mi mamá que es de Chapingo y me dijo, mira, si quieres trabajar, trabaja. La parte de educación siempre está abierta. O sea, si tú en algún Wow. momento quieres, realmente estás convencida que quieres
dedicarte al área de la ciencia, puedes volver y aplicas y todo este Ujú. tema, ¿no? Entonces yo Ujú, dije, pues no, y me fui al ujú, área me fui a trabajar. La verdad es que hoy digo qué bueno, porque si decido hacer una maestría, mi decisión ya no es hacerla en una maestría en, no sé, en la ciencia básica, ya es más de negocios, finanzas y esta parte. sí, Pero la pregunta es porque yo tengo a veces estas conversaciones de, ay, no, es que está bien difícil el laboratorio y eso, y yo digo, es que trabajar es otro mundo, ¿no? O sea, hay exacto, sí. responsabilidades, Ujú, hay KPIs, hay dinero que se puede perder si tú no haces bien tu ujú, trabajo. Para ti, ¿cómo fue este cambio que ujú, tú sí has vivido estos 2 roles, por así decirlo? ujú. ¿Cómo fue esa parte? Híjole, para mí fue todo un reto, ¿no? Desde la parte de tienes que creértela y tienes que ya aplicar todo lo que aprendiste en la ciencia a una situación y a un problema real, ¿no? De pronto a nosotros nos llegaban algunas, bueno, algunas empresas que tenían este tipo de problemas o que querían desarrollar un nuevo producto y nosotros trabajábamos, ¿no? En hacer toda esta parte de investigación, pero acá ya era un problema concreto con temas específicos, económicos, que se esperaba ver un resultado, que de eso dependían muchas cosas. Entonces, yo primero lo vi como un reto personal hacia mí, hacia mi persona, y poder aprovechar esa oportunidad en aplicar todo lo que nosotros ya habíamos adquirido de conocimiento, de la metodología de investigación que nosotros llevamos al desarrollar una tesis, el hecho de hacer pruebas y que no funcionó, que íbamos viendo por qué no funcionó, vamos haciendo ajustes. La diferencia entre el laboratorio y hacerlo en la vida real es que en el laboratorio tú lo haces en pequeña escala, ¿no? Y acá Claro, ya estás hablando ujú, de embarques reales claro. y que tienes que esperar pues el La tiempo que prueba dura la cadena cuesta, de la prueba suministros. cuesta. Exacto, sí. Entonces, todas las pruebas que haces cuestan y tienes que esperar tiempo, ¿no? Para ver los Ujú. resultados. Entonces, en el laboratorio vamos a un ritmo diferente y no hay tantas cuestiones en riesgo, ¿no? Como ya en la vida real. Entonces, Entonces, esa parte fue muy retadora y fue muy enriquecedora. Y lo que me costó trabajo es precisamente eso, ¿no? Ver que hacíamos una prueba y no resultaba. Y yo, híjole, ok, nosotros ya esperábamos que con eso ya darle al clavo y claro, no lo lográbamos. Y el estar intentándolo una y otra vez hasta que pues se dieron los resultados, ¿no? Entonces a mí el hecho de ver que seguían llegando las cajas, como llegaban, era, era bien frustrante y frustra, deprimente ¿no? hasta Sí, cierto punto, sí. claro. Imagínate el dueño que le costaba. Entonces, Sí, bueno, esa fue tu experiencia en el sí. cambio de un giro a otro, vamos a llamarle así. Entonces, vamos a irnos ya de donde Ujú, te saqué un poco. ok. Esta persona está convencida que el sistema de gestión, en este caso FCC 22000, le podía ayudar en temas Ujú, de inocuidad alimentaria, un sistema de gestión, y eres la elegida. sí, Okey, afortunadamente. muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo te empezas ahí fue donde te empezaste a formar como auditora interna y tus primeras interacciones con los sistemas de gestión? Me imagino, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado. Ujú, ya, sí, exacto. Entonces ahí fueron mis primeras experiencias con capacitación de trabajadores, con manejar un presupuesto, ¿no? Para el programa de inocuidad, con ir a presentárselo al jefe y decirle, pues, las muestras que tenemos que hacer son estas y nos va a salir en tanto. De enfrentarme, pues, allá al proceso de auditoría con auditores externos. De hecho, pues, nos visitaban clientes, nos visitaba la casa certificadora, nos llevó a visitar la Secretaría del Trabajo también. Entonces, el tener esta interacción con los auditores, ver también que cada quien tenía su estilo muy particular, que cada quien se enfocaba en temas
diferentes dependiendo de su expertise. Me fue naciendo ese gusto, ¿no? Y yo platicaba mucho con todos los auditores que nos visitaban, oye, ¿cómo comenzaste tu carrera? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cómo le hiciste? Claro, Porque ahí ya fue despertando mi interés de que, ay, qué padre, en algún momento me gustaría hacer lo que tú haces. claro. Lo veías este, lejano, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Lo veías como algo lejano. Sí, claro, porque en ese momento, pues, yo estaba enfocada en eso que me habían, asignado, ¿no? Entonces, que también aprendí muchísimo porque la persona que estaba llevando esa parte, pues, dejó la empresa, entonces, yo tuve que tomar ciertas responsabilidades de bote pronto, entonces, sin capacitación también. Entonces fue mucho de ponerme a leer, de qué se trata, investigar, entonces, y luego ya en 2, 3 meses teníamos la auditoría, entonces imagínate, me dieron como que la bienvenida en ese sentido al puesto. Eh, Claro. pero al final, fíjate que yo descubrí ahí que toda esa interacción con los trabajadores, desde cómo hay que lavarse las manos, desde por qué se tiene que hacer, descubrí que eso me gustaba muchísimo, pues ya como instruirlos, implementar ya como tal la cultura de inocuidad, trabajar con diferentes áreas para hacerles ver el objetivo común que teníamos todas las áreas en eso. Fue muy bueno porque al final es un trabajo en equipo y en ese momento si yo no hubiese tenido el apoyo de otras áreas, de otros ingenieros, pues la verdad difícilmente hubiese logrado buenos resultados. Y sobre todo la visión que tenía el director de esa empresa, me ayudó muchísimo porque yo no tuve problemas en cuestión de presupuesto. Obviamente Implementar, bien sí implementar. cuidaba, Ujú. exacto. Entonces yo iba, le proponía una idea y él prácticamente, vamos, tú haz lo que tengas que hacer. Y es que no sé si te pasaba, pero luego las áreas que son parte del sistema, del proceso, ven como cargas adicionales las actividades del sistema, ¿no? O sea, ven el sistema de gestión como una actividad extra a hacer. Cuando yo Ya, estaba de ese lado, yo les decía mucho, es como, esto debe de servirte para también optimizar tus procesos. O sea, para mí los requisitos de auditoría no deben de ser una carga más, ¿no? Al final debemos de ver la manera de que nos sirvan a nosotros también claro, dentro del proceso para optimizar el mismo. Y creo yo que cuando a un área se le hace compleja la auditoría es porque no lo hace parte nunca de su proceso y solo lo ve como una actividad más que hacer. así es. Y cuando tiene que venir una persona externa a decirle al de mantenimiento, si quieres, oye, haz esto para la auditoría, es ahí donde creo que lo hace pues, complicado, pero siempre es necesario, pues, tener el respaldo de la alta Ujú, dirección para, pues, que esto ujú, sea ameno, ¿no? No sé en tu así experiencia es. cómo fue esa parte. Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que tenías todo el respaldo, entonces creo que Sí. no fue difícil en ese sentido, pero no deja de estar el factor gente, como bien hablábamos hace Claro, rato, el factor, cultura, que ya es un requisito, pero antes no lo era. Entonces así es. era complejo, ¿no? Claro, Muy bien. sí, Entonces, estás en el invernadero, me imagino que llegas a hacer la auditoría interna, tienes las sí. auditorías. ¿En qué momento das este brinco de estar en el Ujú. invernadero a pasar a Primus? Ya. Bueno, de hecho, de esa experiencia Ujú, laboral, pues hubo otra, ya en un organismo de certificación, cuyo enfoque estaba más relacionado a las normas ISO. ya. En ese entonces, pues yo estaba en San Luis Potosí, ¿no? Estaba yo sola, me comenzó a pegar esa parte de la nostalgia, ya sabes, ¿no? El hecho de estar, perdón, lejos de mi familia, pues llegó un momento en el que dije, pues a ver, me está yendo bien económicamente, estoy aprendiendo un montón, pero estoy lejos de la gente que quiero.
Entonces yo ya comencé a buscar una oportunidad ya en Sinaloa. Ok, Entonces, pues veo, me comparten una vacante de este organismo de certificación que quería desarrollar más las certificaciones en el agro y específicamente la vacante la estaban ofreciendo en Sinaloa, en Culiacán. Pues yo decido aplicar porque igual ahí en la empresa yo estaba muy bien, ¿no? Pero esa parte personal como que ya comenzó a hacer un ruidito en mí. y luego por allá no hay nada. Exacto, entonces, o sea, si llegaban los fines de semana y yo, bueno, ¿y Y tú qué, a qué hay que hacer? Valles. Sí. Pues estaba muy cómoda en muchos sentidos, como te comento, la verdad es que a mí mi jefe me apoyó muchísimo, me iba bien económicamente, estaba aprendiendo mucho, pero también llegó un punto en el que dije, a ver, ya, quiero hacer también otras cosas, quiero buscar una oportunidad ya en mi tierra, cerca de mi familia. Entonces, pues se dan las cosas con este otro organismo de certificación. Me piden irme a la Ciudad de México a capacitarme como 3 meses. Bueno, estoy en la Ciudad de México un tiempo, esos 3 meses se convirtieron en más de un año, porque en esos 3 meses la persona que estaba abriendo la oficina allá en Culiacán, pues se va de la empresa y el dueño toma la decisión de cerrar la oficina allá en Culiacán. Entonces, pues yo le pregunto, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque pues el plan era que yo iba a desarrollar esa parte allá en Sinaloa. Entonces él me dice, no, tú sigues aquí, pero pues trabajando desde acá y los planes contigo pues siguen siendo los mismos, ¿no? Y en ese trabajo pues yo también estaba feliz porque estaba aprendiendo muchísimo, yo me encargaba de todas las certificaciones que tienen que ver con el ramo de alimentos, con ISO 22000, FSC 22000. Iniciábamos la parte de Global Gap y de productos orgánicos, de la ley de productos orgánicos, todo lo que tenía que ver con alimentos. Entonces, ahí también yo me apruebo como auditor de ISO 9001 y de ISO 22000 y bueno, ya es otra historia, ¿no? Ese tipo de auditorías muy diferentes a las que hacemos en el sector agrícola. Claro, son, Este, a mi parecer, son más estrictas, a mi parecer. O sea, sí. como que el detalle siempre es más minucioso porque no deja de ser, cuando hablamos ya de producción de manufactura, pues ya es como la última etapa, ¿no? Al productor final. Pero bueno, ese era un paréntesis. Sí, claro. No, sí, aparte son auditorías más organizadas, vas a una planta o dependiendo del giro, ¿no? También porque la 9001 es muy grande. A mí me tocaba mucho auditar comedores industriales. Tuve experiencia en ir a auditar los comedores de algunos penales de aquí a Guadalajara. Nunca Eh, me hubiera imaginado, que un penal estuviera auditado en 9001. La verdad, yo tampoco. Inclusive, pues yo las expectativas que tenía de un penal, pues ya sabes, lo que uno ve en las series, Claro, en las ajá. películas, pues dices tú, híjole, ¿cómo les irá a ir? Ujú. Pero es esa parte de romper paradigmas porque las personas, súper bien. O sea, ¿En qué se auditan? ¿En 9001 o solo 22? 22 y 9001 en las dos. Entonces, pero son estos comedores, se contratan a personas externas que se dedican a eso y les proveen el servicio de alimentos. Ya. En algunos penales tienen la modalidad de que la empresa que contratan se encarga de todo, desde la preparación hasta el irles a ir a las celdas a darles el alimento, dependiendo también del nivel de seguridad del penal. Y hay otras en las que los reos sí participan en la elaboración de los alimentos. Entonces, Y los depende mucho. capacitan también. Y los capacitan también, exacto. Oye, Entonces, no, nunca, ni por aquí me hubiera pasado, ¿eh? la verdad, yo tampoco. Y los trabajadores súper motivados, casi, casi que pregúntenme a mí entrevistan. Entonces, ellos me explicaban las personas que llevaban el programa que, pues como no tienen mucho que hacer ahí Ya.
La industria más em, colaborativa en una auditoría, el sí. penal. Sí, exacto, como que se concentraban mucho más en los temas de capacitación y hasta se ponían a estudiar, a leer. Entonces yo la verdad me fui muy sorprendida, salí muy sorprendida Ah, de esa así, auditoría y es lo cero no bonito. conformidades. Todo perfecto. Pues que creo que sí tuvieron ahí sus Eso, detallitos, pero la verdad es bueno, es que la fue una mejora continua. experiencia, Ujú. exacto, fue una experiencia, pues bien padre, ¿no? Y es lo bonito de las auditorías, que conoces un montón de personas, ves muchas Sí, formas de implementar las claro. normas. Ujú, Ujú, porque para quienes nos escuchan y no saben de viva voz de qué hablamos, los ujú, requisitos, pues, son un escrito, ¿no? Que te dice exacto. el cumplimiento, o vaya, el requisito que debes de tener, pero no te dice el cómo hacerlo, ¿no? O sea, no te dice que es en una hoja de Ujú, papel, en una tablet, en una computadora, o que debe ser ajá, la tecnología más sofisticada, o sea, el ujú, cómo cada industria y cada empresa lo adapta también a sus claro. recursos, a su necesidad, etcétera. Y eso es lo padre de, pues, me imagino como tú que te tocó auditar Ujú, varias industrias y procesos, que cada sí. quien se las ingenia, ¿no? Para cumplir el Así es. requisito de diferente Sí, manera. es lo bonito, la verdad es que las personas tienen un montón de creatividad cuando se trata de implementar los requisitos. Y uno como auditor también aprende y tienes que tener la mente abierta para decir, bueno, híjole, sí, uno espera a veces ver algo muy estructurado, una implementación pues bien sofisticada, entonces sí hay que tener la mente abierta para decir, esta es otra forma de cumplir y también es aceptable. Entonces esa Claro. fueron experiencias muy bonitas, la verdad, que de las cuales yo aprendí mucho, crecí mucho profesionalmente. Ahí, de hecho, en ese trabajo conocí a unos colegas que trabajaban en Primus Auditing Ops. De hecho, uno de ellos era uno de mis auditores, y digo era porque ya se retiró de las auditorías, ahora está produciendo frambuesas. Entonces, él fue uno de Ahora mis vas y grandes lo auditas tú. maestros. No me ha tocado irlo a editar, fíjate, pero él fue uno de mis grandes maestros en el agro, este auditor, porque obviamente la parte de alimentos desde otras Ujú. industrias yo ya la traía muy dominada. Pero en el agro, este auditor muy experimentado, Carlos Aguilera, que si escucha esta entrevista, Le mandamos pues un saludo. le mandamos un saludo. Y él fue uno de mis grandes maestros. Entonces a él le hice sombras, nosotros en este proceso le llamamos sombras a acompañar a otro auditor ya Ujú. capacitado para ver cómo hace la auditoría y con fines de aprendizaje. ¿Cuántas Ujú. horas sombras tienen que hacer ustedes para Em, como trabajadores de esquemas de auditoría? Claro, depende mucho del estándar, ¿no? En Bien. Primus, en el estándar Core, que es Primus GFS, que es el estándar pionero en buenas prácticas agrícolas, en ese nosotros pedimos 10 días de auditorías a diferentes organizaciones y diferentes tipos de operaciones, ¿no? Que pueden ser granjas o campos, invernaderos, cuadrillas, empaques, instalaciones de Variado, procesamiento, pues. cuartos fríos. Sí, Ya. tiene que ser variado para que pues puedan tener el contexto general de cómo se aplican los requisitos en diferentes tipos de Sí. operaciones. Te Ujú, pregunto porque a mí me tocó ujú, que fueran a auditar 2 veces el auditor con una persona sombra que le ujú. llamaban, ¿no? Ah, Por eso te ok. preguntaba cuántas horas tenían que hacer. Sí, entonces, sí, la verdad es que sí es un proceso muy largo, puede ir desde 6 meses, un año, depende mucho, ¿no?, de qué tanto se avance en ese proceso de entrenamiento, de auditorías, de acompañamiento. Y adicionalmente vienen las auditorías de evaluación, donde ya es esta persona que quiere aprobarse como auditor, pues hace la auditoría y es evaluado por otra persona calificada y esta persona pues evalúa cómo hizo la auditoría, si siguió el proceso, cómo evaluó los requisitos, cómo generó los documentos de auditoría. Entonces son muchas cuestiones que se revisan ahí en esa evaluación. Y adicionalmente, pues los exámenes de los dueños de los esquemas que hay que pasar, que hay que aprobar.
Y pues los temas de capacitación. De hecho, antes de que entren a este programa de entrenamiento de sombras, auditorías de acompañamiento, pues tienen que haber cumplido ciertos requisitos, ciertas capacitaciones que pueden variar dependiendo del del esquema para el esquema. cual se están Ujú, aprobando. Ujú. Entonces, claro. sí es una carrera bien, pues muy Sí. larga. Y luego te hacen Sí. exámenes. Mi Ujú. examen más difícil fue el para ser auditor líder de 14001. De Ah, ok. verdad, ha sido mi como auditora, fue mi examen Mm. más difícil. Pues mira, esos cursos de auditor líder son cursos de una semana, mínimo 40 Sí, horas y llevan su ujú, examen al final. sí, Ujú. sí estaban pesados. Bueno, Sí. para quienes no saben, Mayra tiene más de 800 horas de auditoría y más de Sí. 200 horas impartiendo Ujú, formación. ujú, Aquí, hablando de formación, lo hablábamos al inicio, decías que te ujú, gustaba mucho, pues, transmitir de alguna manera el conocimiento. ¿Cómo ujú. consideras la capacitación en el agro? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Eso es muy buena pregunta. Que Ujú, creo que la capacitación debe ser más cercana a los productores, sobre todo con mecanismos que faciliten la comprensión. En estos temas de inocuidad hay muchos conceptos científicos, técnicos, entonces creo que la capacitación tendría que ser cercana a ellos, entendible. Los instructores también tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades para que los cursos realmente sean eficaces. Eh, Creo que sí nos falta mucho por hacer todavía en el agro de facilitarles esta información, este acceso a capacitaciones ya más específicas. Nosotros lo vemos constantemente en los resultados de las auditorías, ¿no? Que casi siempre temas de plaguicidas. Entonces, por ahí eso algo nos está diciendo, ¿no? Que nos falta reforzar esa parte y también implementar los mecanismos que mejor se adapten al entendimiento y al nivel de experiencia del productor. Ujú. Ay, aquí ya te dejé de ahí escuchar, está, Dani. perdón, Ahí está. me Ujú, puse en mute. ujú, Digo que a veces para uno como capacitador cree que le tiene que transmitir el concepto literario ujú, a la persona ujú. y a veces hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Yo, Claro. o sea, y para la gente que escuche, ¿no? También por si le sirve, a mí se me facilitaba mucho porque las personas normalmente cuando están en la industria ven la industria, ¿no? O sea, el Ujú, pasteurizador y los equipos, y les decía yo, ujú. lo aterrizaba mucho a las casas, ¿no? O sea, como esto no deja de ser un lugar, es como una cocina, ¿no? Pero pues mucho más Claro. grande. O sea, Ujú, me gusta lo que dices de conceptos entendibles, porque al ujú. final, pues es lo que ellos se llevan, ¿no? O sea, no, Claro. no Ujú, se van a llevar el concepto per se, sino al final, y no sé si coincides conmigo, lo ujú, más importante es que apliquen el conocimiento, ujú. ¿no? O sea, que Ya. realmente, porque pues de nada te sirve que te digan algo literalmente si van a pasar por la aduana y no se van a lavar las manos, ¿verdad? O sea, Así no, es. Ujú. No, de y sobre nada todo que sirve entiendan, eso. es, Ujú, es bien importante Ania, que entiendan la importancia, lo que hay detrás, porque a veces es muy fácil leer un requisito en una regulación y pues, pero todo tiene un contexto, ¿no? Desde la parte técnica y científica, ujú. hay un porqué, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante en la formación que debemos de dar, de que no solamente la cuestión técnica y lo que tienen que implementar, sino por qué lo tienen que hacer. Ujú, Claro. Y bueno, voy a ir acotando un poco esta ujú, parte de las certificaciones en el sentido de, o sea, empezaste, como bien nos mencionabas, en una pizca, has tenido una larga trayectoria, algo que me gusta y te lo aplaudo y reconozco mucho, es que tienes este expertise de campo que mucha gente ujú, no tiene o directamente ujú, llega a ser auditor, o sea, se va formando, pero no tiene este expertise previo como tú sí lo tienes. Eh, ¿Se imaginó alguna vez la niña que andaba en el frijol que iba a ser la directora de inocuidad de Primus Audit?
No, claro que no. Nunca me lo imaginé, pues claro, uno trabaja, se esfuerza y pones lo mejor de ti para aprender y dar resultados, ¿no? Pero eh, yo soy muy creyente de que las cosas pasan por algo y si estoy en esto es porque realmente tengo una oportunidad de influir en el sector, de contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores, porque un programa de inocuidad también te ayuda a eso, ¿no? Yo te hablaba en un principio que en aquel entonces no había instalaciones donde hacer tus necesidades, ¿no? Teníamos que ir al monte, a la milpa, desde la parte de beber agua, a veces nos tocaba tomar agua de los canales, agua sucia. Nosotros comíamos dentro de los surcos, en ocasiones pasaban las avionetas fumigando cerca de ahí, o los aplicadores con la mochila, prácticamente con permiso, con permiso. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, los Claro. sistemas de Ujú, inocuidad también han contribuido a mejorar las condiciones de los trabajadores. Y el hecho de trabajar en esto, la verdad es que es una gran responsabilidad. Es un gran compromiso que yo siento con el sector, con los productores, con lo que en aquel momento viví y me da mucho gusto que las condiciones actualmente sean diferentes. Todavía nos falta mucho por hacer, definitivamente, pero se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en ese sentido y pues lo que yo puedo aportar al sector desde mi experiencia, desde mi entendimiento, yo siempre se lo comento a los clientes o auditores, bueno, vamos viendo cómo sí, vamos viendo cómo movemos las cosas hacia adelante. A veces las regulaciones o los esquemas son muy cuadrados, hay áreas grises, ¿no? También en los esquemas que no son claras cómo implementarlas o qué se tiene que claro. evaluar ahí. Y en ese sentido, sí me gusta transmitirle a los auditores que bueno, vamos siendo empáticos también con el sector, con los productores y viendo las formas en las cuales podemos mover las cosas hacia adelante. Obviamente, sin poner en riesgo nuestras acreditaciones, pues nuestra Ujú, reputación, nuestra credibilidad, pero teniendo en cuenta también estos otros factores, o sea, no cerrarnos, no ujú. cuadrarnos a que las cosas tienen que ser así, porque como ya lo comentábamos en un principio, el campo actualmente enfrenta muchos Muchos desafíos, retos. Ujú. muchos retos, la regulación también a nivel nacional, pues hay temas muy burocráticos que no dependen directamente del productor y creo que tener toda esa perspectiva de las necesidades, los desafíos, cómo está la situación actual del país, pues nos ayuda desde el punto de vista técnico a tomar las mejores decisiones en beneficio del proceso. Aquí me voy a tomar una palabra que usaste, que hablaste de regulación. Yo hace como 2 meses opiné acerca de un artículo que salió, no sé si lo leíste o no sé si te enteraste, que según tomaron ciertos alimentos procesados y frescos de la central de abasto de Ciudad de México y de algunas tiendas y que según pues salían altos en plomo y otros metales pesados. La verdad es que sí lo leí minuciosamente el artículo y se basaron en la regulación de Estados Unidos. Entonces, yo hablaba también que la regulación en México, o sea, está abismalmente lejos de una regulación, por ejemplo, europea. Incluso Estados Unidos hay cosas que no es, incluso Estados Unidos hay cosas que no está tan regulado hablando de Así este es. tema. Ujú, ¿Cuál es tu opinión acerca de la regulación hablando de inocuidad? O sea, por ejemplo, en parámetros de ujú. metales pesados, de pesticidas, en este sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto en sí? Esa es una muy buena pregunta y en temas de metales pesados aún falta mucha investigación. En cuestiones de agua de riego ni se diga, o sea, falta muchísima investigación. En la regulación de plaguicidas, creo que nuestra regulación viene como varios pasitos atrás de las regulaciones de otros países. En temas de pesticidas, nosotros
pues lo vemos muchos, ¿no? Hay un sistema de registro, de autorización de plaguicidas, pero en ocasiones los temas burocráticos no van a la par de los avances científicos De la necesidad. ni las Ujú. necesidades. Entonces, pues a mí me gustaría mucho que conforme vamos avanzando en las regulaciones y se van actualizando, pues también la regulación vaya haciendo un esfuerzo, la ciencia también, que vaya haciendo un esfuerzo a la par para todos ir avanzando en esa misma línea, ¿no? Pero casi siempre la regulación va 3 pasos adelante y 2 pasos atrás la regulación nacional, y todavía más atrás la investigación científica. Sí, Entonces, sí, es muy ujú, complejo y más cuando, por ejemplo, yo lo veía, ¿no? Cuando ujú, producimos en México y queremos cumplir una regulación de un país que tiene estándares, pero súper altos, es complejo hasta con los mismos insumos que tenemos ujú, a la disposición, ¿no? Entonces, te quería sacar el tema como para saber cuál era tu opinión al respecto. Y hablando específicamente, por ejemplo, si nos está escuchando un productor o alguien que se quiere ujú. certificar, el pasito uno, 2, 3, así concretamente como para poder certificarnos en algún esquema, ¿tú cuál creerías que es? Yo creo que es importante conocer las regulaciones del cliente, las expectativas del cliente y dónde se pretende comercializar el producto. Porque en función de eso, los clientes solicitan el cumplimiento con algún estándar específico de buenas prácticas agrícolas, inocuidad alimentaria, entonces hay que tener primero eso claro para poder decidir cuál estándar es el apropiado, ¿no? Para ese productor. En términos de buenas prácticas agrícolas, pues el esquema Primus GFS es el que comúnmente solicitan los productores que van a exportar a Estados Unidos. Y Global Gap es el otro estándar de buenas prácticas agrícolas y ese comúnmente lo solicitan clientes que van a exportar a Europa. En sí, todos los esquemas de inocuidad están homologados, son reconocidos por Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria y tendrían que ser aceptados, ¿no? A nivel internacional. Pero sí es un hecho que distintas cadenas de supermercados, que algunos clientes pues tienen ciertos requisitos específicos para pedir el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas alineadas a determinado esquema de certificación. Entonces, eso sería lo principal. Okey. Conocer también qué requisitos incluye ese estándar. Ujú. ¿Querías preguntar algo? Perdón. No, no, no. O sea, pues, lo quería poner Ok, en pasos como, que uno, saber cuál es el requisito de mi cliente, ¿no? O el claro. sistema de gestión, o el estándar que quiere mi cliente en el que me acredite. Y Claro. 2, una Ujú. vez que conozco ese estándar, saber cuáles son los requisitos del estándar, ¿no? Así Okey, es, sí, okey, ya correcto. sé ahora los Ujú. requisitos, ahora, ¿qué tengo que hacer? Conocer los requisitos, hay gente que es que ya está muy preparada en estos temas de inocuidad y a veces solo leyendo la lista de verificación, con eso tienen. Y hay quienes necesitan un entrenamiento, una capacitación, hay quienes necesitan algún tipo de asesoría, consultoría y contratan pues a estas personas que se dedican a la parte de la implementación. O sea, va a depender mucho del tamaño de la empresa, de los objetivos que tengan, del presupuesto también para ver cómo van a comenzar con la implementación. Entonces, Okey. ya una vez que conocemos qué nos pide ese estándar, con qué requisitos hay que cumplir, entonces yo siempre les recomiendo, pues hay que poner todo en un cronograma, a ver tus requisitos Claro. e ir paso a paso, ¿no? Implementando. A lo mejor no todo se va a poder hacer en un mes, 2 meses. De hecho, para todos los esquemas de certificación se pide al menos 3 meses de registros. Entonces Ujú. hay que tener también eso en consideración al momento de solicitar la auditoría. Okey. Es Y a importante, perdón, y a adelante. aquí una pregunta, Ujú, una vez que yo como productor o como empresa que estoy en la implementación, ujú, creo que ya tengo todo, o sea, que ya cumplo todo ese ujú. checklist, ya hice todo para implementar los requisitos, etcétera.
¿puedo solicitarle a la auditoría, bueno, a esta empresa que Ujú, me va a auditar, una preauditoría, una revisión, o siempre te vas ujú. directamente ya a la auditoría para que me aprueben o me desaprueben? Ah, no, qué importante, qué buena pregunta acabas de hacer. Sí, los organismos de certificación manejan las preauditorías, que es una auditoría obviamente sin fines de certificación, es únicamente con fines de diagnóstico, de emitir un resultado. A ver, si hoy fuese tu auditoría de certificación, estos son tus resultados. Y eso es muy útil, les sirve a los productores pues para definir si ya estoy listo o no para la auditoría de certificación. Entonces esto en Primus, si lo solicita el productor, sin ningún problema nosotros lo hacemos. También es importante que antes de tener estos ejercicios, la agrícola, el productor, pues haga su auditoría interna, ¿no? Entonces, esta auditoría interna también les va a ayudar para conocer el grado de implementación que llevan hasta ese punto. Y aquí la recomendación que nosotros siempre hacemos, que es que la haga una persona que conozca, que sea experta en ese estándar. En ocasiones, en algunos esquemas sí toman por válido que la haga el mismo productor o la haga el encargado de inocuidad. Y no pasa nada, es aceptable siempre y cuando el esquema lo permita, pero para que el ejercicio realmente sea de utilidad y te sirva, la sugerencia que nosotros hacemos es que te la haga alguien que tiene la competencia, que tiene la experiencia y sobre todo que sean unos ojos externos a tu operación, pues para que pueda ver todo eso que tú no logras visualizar en el día a día. Te digo, ahí te perdí un poquito, pero hablábamos de la importancia o tú que recomiendas que esta auditoría, bueno, por así decir, esta inspección para el cumplimiento previo a la auditoría la haga una persona con la competencia de hacerlo. Yo coincido Claro. contigo porque a veces es diferente ir palomeando un checklist, a decir, ah, ya capacitamos a toda la gente, sí. Ah, ya. O sea, realmente hay que hacer un Sí, proceso de auditoría, de ir hacer una muestra, preguntarle al personal, sí, o sea, un proceso de auditoría, como dices tú, ¿no? Que creo que esa claro. competencia, pues sí la tiene un auditor preparado en ese sentido. Entonces, yo coincido contigo Claro. en eso. Hablando también, eso es cuando yo conozco mi mercado, a mi cliente, sé que me pide, vaya, quiero darle el cumplimiento a alguien. Pero si yo soy un productor que produce para un mercado nacional y no tengo este capital para hacer la inversión, etcétera, ¿cómo puede él empezar a hacer estas prácticas que le ayuden a hacer productos inocuos, a cumplir con este checklist? Y si vamos, a lo mejor ahorita no está en una etapa de certificarse, ¿cómo crees que puede empezar una persona de cero a un pasito? O sea, ¿cuáles, cuáles prácticas básicas o checklists básicos o páginas que puedes seguir? Aquí, ¿cuál es tu recomendación a esos productores que hoy, como ya dije, no necesariamente tienen que cumplir un estándar, pero quieren empezar a hacer Claro. prácticas más amigables, hablando de inocuidad? Sí, fíjate que eso es muy importante porque se cree que la certificación únicamente es para exportar los productos y realmente no, pues es Bueno, para, bueno, ¿sí me escuchas? ya, ya, sí, Hola, sí, 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 hola. sí, Ay, perdón, que como sí, que se cortó ahí por un poquito. se cortó. Eh, Ujú, sí. sí, comentaba que hay un mito en este rubro que creen que la certificación únicamente es para las empresas que van a exportar. Y realmente no. De hecho, aquí en México hay mucho productor que comercializa a nivel nacional y ok, aquí en Ujú. México también tenemos una norma, la NOM 251, hay sistemas de reducción de riesgos de contaminación del SENACICA. Si bien tiene que ver con un tema de regulación que no es tan estricto en México, no hemos llegado al punto de que se le pida algo al productor que comercializa a nivel nacional. Pero la seguridad alimentaria es un derecho de todas las personas, es un derecho universal. Entonces, los productores también tienen otro tipo de herramientas.
Particularmente cada estándar tiene su programa de Global Markets, que es una herramienta que diseñó la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, donde a los productores se les revisan pues temas básicos de buenas prácticas alimentarias, van subiendo de nivel hasta llegar a una certificación de tercera parte. Este, hay, bueno, este acercamiento que también pueden tener a la regulación nacional, pueden ir comenzando con pequeños pasos. De hecho, en Primus también tenemos una auditoría enfocada en el Códex Alimentarios, que el Códex pues es como que la base que rige todas las regulaciones a nivel internacional. Es un programa de auditoría específica que diseñó Primus para cualquier persona que inicia en estos temas, para cualquier empresa, perdón, que inicia en estos temas de inocuidad. De hecho, se llama Principios Básicos de Inocuidad Alimentaria, basada en el Códex. Entonces, es como una auditoría también hasta cierto punto formativa para todo aquel que inicia o incursiona en temas de inocuidad alimentaria. Entonces también a nosotros nos ha faltado como divulgar más este tipo de servicios, pero existen y también pues los costos son un poquito más accesibles que una auditoría de tercera parte ya con fines de certificación. Muy bien, pues para quienes estén Sí, interesados en empezar a implementar estas prácticas, pues ahí está sí. Uh-huh. la página o el manual, como lo mencionas. Y hablábamos, no lo hablamos mucho, pero hablábamos que ya hoy en día debe estar inmerso en todos, cuando hablábamos de cuidar al personal, cuando Uh-huh. hablamos de ser rentables, cuando hablamos de estas uso correcto de pesticidas, inmersamente, queramos o no, estamos hablando en un tema de, de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que son estas prácticas básicas que debemos de seguir como productores hoy en día? Claro. Eh, Partimos desde, yo creo que ahorita porque es un tema muy Ujú. importante, la gestión del agua. Este, bueno, la escasez del agua ya es una realidad, la sequía, hay estándares que han venido haciendo hincapié en hacer uso eficiente de ese recurso, de regar prácticamente cuando el cultivo así lo necesita, de ir adaptando estos sistemas de riego a que sean más eficaces y ahorrar el recurso. Eh, Esa yo creo que sería una de las principales porque el problema ya lo tenemos encima, ¿no? El problema del agua. Así es. Sí, perdón. Sí, 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 es algo, no, si quieres terminar adelante. Sí. Coincido totalmente en el tema del recurso hídrico. Aquí, Ujú, bueno, voy a cerrar un poco el tema de inocuidad, de calidad y todo el tema de sistemas ujú, de gestión para ir cerrando un poco la entrevista. Sé que eres mamá y sí, sueñas con la parte que hablábamos quizá al inicio, detrás ujú, de cámaras, de generar proyectos con perspectiva de género, que aquí ujú, coincidimos, y yo creo que por sí, algo ujú, también estás aquí. Pero me llamó ujú, mucho la atención el tema que dices que faciliten el crecimiento y desarrollo de las mujeres, pero principalmente de las madres. ¿Por qué claro. especialmente de las madres? Y no sé si quieras Ujú. abordar un poquito en esto. Ujú. Claro, porque de entrada ya es un sector complicado, ¿no? Para las mujeres. Este, las madres de familia, no digo que otras mujeres no tengan estas circunstancias, ¿no? Pero particularmente las madres de familia tienen como ese rol adicional. Y muchas veces la parte profesional con la familiar o el cuidado de los hijos, pues no se encuentran en equilibrio. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me tocó pues vivir ese cambio de rol, ¿no? De la mujer independiente, profesionista, que vivía para su trabajo, allá ser una mujer con hijos, que también quiere ser profesionista, que también quiere seguirse desarrollando, crecer personal y profesionalmente.
Entonces, de pronto, cuando todos estos roles convergen, ahí es cuando uno se ve en esta disyuntiva de establecer prioridades. Y pues cuando uno tiene hijos, pues la prioridad siempre van a ser los hijos. Y en mi caso ha sido muy complicado llevar todos estos roles. Inclusive de mi anterior trabajo, prácticamente yo tomé la decisión de dejar ese trabajo porque ya la parte familiar y de los hijos ya no estaba en equilibrio. Entonces, me costó mucho trabajo adaptarme a los diferentes roles, ¿no? Eh, Ahora desde este punto de vista también que tengo mucha interacción con mujeres auditoras, puedo conocer sus historias de vida, pues sí me he dado cuenta que el factor común en todas siempre ha sido la parte de la familia, de los hijos, cuando ellas se tienen que ausentar por varios días fuera, dejar a los hijos con familiares, a veces en guarderías, andar allí en las auditorías, en los campos, preocupada porque tienes que regresar temprano a casa porque te están cuidando a los hijos. Y honestamente, en este tipo de auditorías del sector, tú sales de casa a una hora con una expectativa de que quieres regresar temprano, pero quién sabe allá dónde te tocó estar auditando, los horarios a veces se complican, sales con la bendición de Dios, pero no sabes a qué horas vas a regresar. Entonces, algunas auditoras les toca tomar ese receso en su carrera profesional, a otras les toca pues tomar decisiones, ¿no? De que yo ya no voy a salir fuera, nada más voy a auditar en mi zona. Particularmente en la parte de las auditorías, creo que las mujeres la tenemos más complicada, pues las mujeres madres de familia. Y otras mujeres que se dedican a otros trabajos en la parte de inocuidad, también tienen, bueno, lo que me ha escuchado, lo que me ha tocado escuchar en el sector, también tienen pues este problema de tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la parte profesional y la parte profesional, sobre todo en este sector que es muy cambiante, que hay muchos factores que no podemos controlar, donde hay horas de entrada, pero horas de salida difícilmente las vamos a poder controlar. Eh, Otras prioridades, ¿no? Que se mueven a diferencia de otras industrias. Entonces, a mí lo que me gustaría es colaborar en algún proyecto donde nosotros facilitemos las condiciones, ¿no? Para que las mujeres puedan tener mejores oportunidades de desarrollo, de crecimiento, sin dejar de lado esta parte personal, familiar, que siempre va a estar ahí por como somos las mujeres, ¿no? Que somos más apegadas a la Claro. familia, al cuidado de los hijos. Entonces también si hubiese una forma de apoyarnos entre nosotras, a veces desde unas palabras de ánimo, ¿no? Ayudan mucho en esos momentos de quiebre cuando quieres dejarlo todo porque ya es la locura en tu cabeza o los roles ya se mezclaron y ni estás bien en un lugar, tampoco estás bien en el otro. Entonces creo que para poder dar resultados al exterior, primero tienes que estar bien tú en el interior. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el equilibrio que tú logras en la parte personal y espiritual, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, y tratar de, de dejar de tomar esas decisiones, ¿no? De dejo mi carrera, dejo mis metas por darle prioridad a otras cosas, que es muy Ujú. respetable, pero la idea es apoyar a esas mujeres que no quieren hacerlo, pero lo Claro. tienen que hacer, ¿no? Porque le dieron prioridad a eso Y en ese momento. y hablas del tema del equilibrio personal, familiar, Ujú, profesional. ujú, ¿Cómo has logrado tú lograr, ujú. buscar, o como lo quieras llamar, Sí. porque no sé en qué equilibrio estás ahorita, porque creo que como mujer tenemos muchos Ujú. momentos, pero Sí. ¿cómo buscas tú lograr este equilibrio? Ya, me ha costado mucho trabajo, te soy honesta.
Pues no he tenido mucho el apoyo de mi pareja en la parte profesional y también en la parte familiar. He tratado de organizarme, he tratado también de trabajar mucho en mí, también con terapias, con meditación, también no dejar de hacer las cosas que me gustan, también me ha ayudado mucho como a mantener ese equilibrio. Claro que como madre, yo siempre me he cuestionado que paso mucho más tiempo en el trabajo que con mi hija, pero también me conforta mucho el hecho de saber que lo que estoy haciendo pues también es por ella, por darle una buena educación, porque ella tenga mejores oportunidades de las que yo tuve en ese momento. Ahorita yo ni pensar que mi hija va a andar trabajando, ¿no? en los campos con todo lo que yo viví. Ella es mi motivación prácticamente y trato de todas mis decisiones, todos mis planes, organizarlos en torno a ella. Claro que también son importantes mis sueños, mis metas. La hago parte también de todo lo que yo hago. Ella sabe a qué se dedica su mamá, ella sabe que le gusta a su mamá. Entonces, también he tratado de hecho, a veces me acompaña a la oficina cuando no tiene Qué clases, bonito. me la tengo que llevar a la oficina. Y a veces sí me dice, mamá, tu trabajo es muy aburrido. En vacaciones nos la vamos a llevar a la pista para que se divierta Ah, más. no, y de hecho, su papá es agrónomo, su papá produce calabazas, Ah, entonces, mira, ella sí tiene mucho acercamiento con eso, sabe que sus papás se dedican a la la agricultura. agricultura. Y yo en mi caso trato de hablar mucho con ella, decirle, hija, voy a hacer esto, voy a hablar con una persona, no, dame chancita, no me interrumpas, pero también se llegan los fines de semana y para mí, pues, los fines de semana son para ella o se llegan las tardes y las tardes son para ella. A veces sí, cuando ya se duerme, sí me pongo a hacer cosas del trabajo que por ahí quedaron pendientes, pero he tratado de trabajar mucho en mí, en la parte espiritual, en la parte mental, sobre todo para lograr mantener este equilibrio, ¿no? Si hay momentos en los que yo creo que todas pasamos por esto, ¿no? De desesperación, donde dices, híjole, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, pero lo que me motiva es, es eso, ¿no? Que realmente yo tengo una visión de cómo tiene que ser, cómo debería de ser el sector, lo que hago creo que realmente pues es en beneficio, ¿no? de las personas, tomo lo que hago con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y sobre todo el darle una buena educación a mi hija y buenas oportunidades es lo que me mantiene de pie. Ujú. Qué bonito. Bueno, pues para quien escuche y le sirva adelante. Y un poco para ir cerrando, voy a hacerte unas preguntas muy breves. Para los que nos escucha mucha gente joven, principalmente mujeres. Si por ahí viene una Mayra de 17 años, un mensaje que te gustaría darle. Un mensaje, hay que darle para adelante, o sea, si tienen sueños y metas, hay que luchar, hay que trabajar, hay que prepararse, nunca dejar de aprender, no tengan miedo, o sea, yo creo que el miedo es un sentimiento muy natural, siempre va a estar ahí, pero es importante seguir tus instintos, si ya se te metió algo en la cabeza, vale la pena intentarlo, aprender de la experiencia, y la verdad es que el miedo lo único que hace es paralizarnos. Entonces, yo lo que les diría, denle para adelante, el miedo siempre va a estar, hay que abrazarlo, hay que apapacharlo, pero hay que seguir adelante. Sí, Así es. Y si sí. te queremos contactar, no sé, preguntarte algo de auditorías, algo Ujú, de tu carrera profesional o algo de lo que hayamos escuchado en el podcast que le interese a alguien que nos escuchó, ¿dónde te podemos ujú, escribir, mandar un mensaje, un correo? ujú. Claro, sí.
pues mis datos de contacto te los voy a dejar, Diana. Mi número de celular es 6623 150201. Es con la de Hermosillo porque desde que viví en Hermosillo nunca dejé ese número. Ese número. Y el correo es msalmeron@pau-mx.com y pues estamos a sus órdenes para cualquier tema relacionado con certificación, con capacitación. También si hay algún interesada en este proyecto que mencionamos, que se quiera unir, por ahí también pronto les tendré noticias, ¿no? sobre este proyecto. Ujú. Muy bien. ¿Algo que quieras decir ya para cerrar el podcast? Lo que tú gustes. Pues agradecerte, Daniel, el espacio, el tiempo. Creo que se me fue bien rápido el tiempo. Este, y felicitarte, ¿no? por esta iniciativa que tú tienes de darle voz a las mujeres. Creo que nos falta mucho que hacer en el sector todavía, en ese sentido, en perspectiva de género, en inclusión. Pero el hecho de que tú aportes este granito de arena, la verdad es que es muy bueno, lo admiro y te lo reconozco. Muchísimas Ujú. gracias. Sí. Bueno, pues yo también te agradezco por el tiempo, el espacio, poder que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu vida y a veces un poco de los sentimientos que tenemos, que no es fácil de compartir. Me movió mucho el que dijiste, voy a recordar la infancia y lo que nos platicaste. Yo siempre digo, a veces en el podcast salen cosas que no vienen en el CV o no vienen en la reseña que leemos en internet de las mujeres que tenemos aquí entrevistadas. Agradecerle a los escuchas, a quienes nos ven en YouTube o nos escuchan en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Solamente, por favor, te invito una vez más a calificar el podcast. Abajo de Ellas en el Agro hay una parte de estrellitas, puedes evaluarlo y también compartir, pues, a quien creas que le puede servir este podcast, alguna auditora que conozcas, mujer, o a alguien que sepas que está en el área o quiere involucrarse, puedes compartirle este episodio. También te invito a suscribirte a ellasenelagro.com. Recuerda que te puedes suscribir para que te lleguen los blogs que escribo por lo menos una vez al mes, como bien dijo Mayra, normalmente es con un tema de perspectiva de género. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio.